Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL Use the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Este breve mensaje encantador fue como un néctar a mi corazón marchito. Apenas pude soportar el deseo dentro de mí. Eso que estaba planeado con Pem, ahora estaba estallado enfrente de esta hermosa cara. Si te gusta alguien, querrás tocarlo. Pensé que la había superado, pero estaba tan equivocada. ¿Estás aquí sola? Siempre estoy sola. ¿Qué hay de...? Hice una pausa cuando pensé en la otra mujer guapa. Prefería no preguntar. ¿Ya cenaste? Sí. Mm, ¿Quieres subir? Le invité solo porque no sabía qué decir, pero mi cara se puso roja de inmediato. Solo te invité porque hay muchos mosquitos aquí. No pienses demasiado. Ella sonrió suavemente. Vamos, hay muchos mosquitos aquí. Eso fue tan extraño. Estaba planeando invitar a un chico aquí, pero terminé con una chica. El ambiente era difícil de predecir. Debería tener más cuidado si supiera que tenía sentimientos por ella antes de entrar en mi habitación. Ella no parecía preocuparse en absoluto. ¿Quería comprobar algo? Lo siento, mi habitación está desordenada. Me acabo de mudar aquí. Mis cosas están por todas partes. Se ve acogedor como el viejo. Me arrodillé en el suelo mientras ella se sentaba en el colchón. Casi no había diferencia entre el antiguo dormitorio y el nuevo. Este era el mismo colchón en el que se sentó antes. Era un colchón afortunado. Debí estar muy nerviosa para empezar a hablarle a mis muebles. ¿Tu cabello es más corto? Sí, lo corté un poco. Empezó a crecer de nuevo. ¿Cómo está? ¿Se ve tan bien como el de tu otra amiga? Quería bofetearme inmediatamente después de referirme a ese conductor de Mustang. Soné celosa. Pan sonrió un poco y negó con la cabeza. No, Oat es genial pero no es tan linda. Tiene un estilo diferente. Está bien. Su nombre es Oat. La llamó por su nombre como si fueran muy cercanas. Ahora estaba un poco molesta. Acababa de volver a la realidad. ¿Vienes a verme aquí? ¿Hay algo de lo que quieras hablar conmigo? Era una pregunta simple, pero sentí que la hice sentir incómoda. Ella sonrió con cansancio y se contuvo en algo que quería decir. Como dije, te extraño. Pensé que me odiabas. ¿Por ese día? Sí. Dije francamente. Todavía me sentía avergonzada de ser rechazada de esa manera. Debería arreglarlo con ella ahora. Yo quería decir. Ambos lo dijimos al mismo tiempo y sentimos el silencio. Pan hizo un gesto con la mano hacia mí. Quería que yo hablara primero. Quería que ella hablara primero, pero ambas teníamos algo que decir de todos modos. Quería decir que lo siento por lo que hice. Debió dolerte mucho. Creo que todavía era joven entonces. No podía distinguir entre un sentimiento de admiración y el amor. Pensé que era amor. Lo que dije fue una tontería, pero era solo para despejar el aire entre nosotros. Debería despejarme con eso. Con Pem, ahora sé lo que es el amor. El amor no debería ser entre dos mujeres, ¿verdad? Correcto. El hermoso rostro sonrió agradablemente. Me dolió aún más ver eso. Tú y él parecen ser felices juntos. Vi eso. Sí, lamento haberte hecho sentir incómoda durante un año. Estaba confundida. Era una adolescente perdida. Debieron ser mis hormonas. Por favor, no te ofendas. La miré a los ojos y traté de mentir lo mejor que pude. Después de unos segundos, sus dulces ojos estaban llorosos y empezó a llorar
como nunca antes la había visto. Estoy aquí para decirte que lo siento. ¿Por qué dices que lo sientes? Me sentí sacudido por esta rara escena. Sus lágrimas rodaron sobre sus suaves mejillas. No llores, Pam. Yo también quería llorar. Tenía un nudo en mi garganta. Si seguía hablando, me pondría histérica. Lo mejor es callar. Quería decirte que no era mi intención ser tan mala contigo. Cada vez que lo pienso, me arrepiento. Quería disculparme contigo, pero no pude hacerlo. Lo siento mucho. Y ahora dices que lo sientes. Yo. La dulce cara se cubrió todo el rostro con las palmas de las manos y lloró tan alto. Fue tan doloroso ver a alguien a quien amaba sufrir tanto. La vi llorar así y quise abrazarla, pero yo era tan cobarde. Solo le dije que fue un error. Si la abrazaba otra vez, no podría parar. Toda la mentira sería inválida. Love. Pero la otra persona no parecía tener la misma idea. Me abrazó muy fuerte y lloró en mi hombro. Le devolví el abrazo para consolarla. Nuestra relación se podía remendar con un abrazo. Mostró confianza. Era una espalda de doble filo. Seamos amigas otra vez. Te prometo que no te haré sentir triste otra vez. Pa no dijo nada, solo asintió. Te amo. Yo también te amo. Recuperaré mi segunda oportunidad. Era una oportunidad de estar cerca. Solo estar cerca era más que suficiente para mí. Al menos si fuera un hombre, no tendría una segunda oportunidad. Aquello sería algo bueno. Mi cerebro no funcionaba bien. Su mano áspera me tocó suavemente debajo de la camisa. Contuve la respiración. Agarré su mano y empujé a Pen lejos de mí. Eso fue suficiente.